Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad les presento un pequeño video en el que vamos a ver cómo calcular el dominio de una función sujeta a varias variables. Cuando hablamos del dominio de este tipo de funciones, tenemos que decir de que de entrada dicho dominio va a estar conformado por los pares ordenados que puedan satisfacer a las diferentes restricciones que se presenten en la función. Y cuando hablamos de restricciones, tenemos que remontarnos a las funciones de una sola variable, en donde nos enseñaron de que, por ejemplo, la división entre cero no existe y hay que evitarla, y es por eso que el denominador de esa expresión tiene que ser distinto de cero. También debemos recordar de que el argumento de un logaritmo, ya sea natural o de base 10, tiene que ser mayor a cero debido a que no existe logaritmo de cero ni de números negativos. Y también debemos recordar de que el argumento de una raíz par siempre tendrá que ser mayor o igual a cero, esto debido a que existe la raíz cuadrada, por ejemplo, de cero, y existe la raíz par de números positivos, pero no, obviamente, de números negativos, y es por eso que el argumento tiene que ser mayor o igual a cero para evitar ese tipo de situaciones. Cuando nosotros analizamos una función de varias variables, tenemos que darle un tratamiento parecido al que vimos en el análisis de una función de una variable. Por lo tanto, acá tenemos esta función f de xy igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado menos 9, más la raíz cuadrada de menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 16. Lo primero que notamos acá es la presencia de dos restricciones, una que es la del logaritmo natural, cuyo argumento tendrá que ser mayor a cero para evitar que esos pares ordenados, al ser reemplazados en sus respectivos valores de x y y, me den una respuesta negativa o cero, que aquí eso no existe, y luego tengo una restricción de una raíz par, en donde tendré que analizar todos los pares ordenados que al ser reemplazados aquí, me den un resultado mayor o igual a cero. Por lo tanto, empecemos a analizar la restricción del logaritmo natural. Por lo tanto, el argumento del logaritmo natural debo apartarlo y debo ponerle mayor a cero. Despejando las variables, tenemos de que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor a 9. En este caso, yo tengo que reconocer como estudiante qué lugar geométrico o qué expresión matemática se está presentando en el argumento de este logaritmo. Y entonces esta expresión tiene la forma de una circunferencia, la cual puede ser centrada o descentrada, y en este caso la circunferencia que se presenta es una circunferencia en el centro y con un determinado radio que se calcula con este valor numérico de acá. El radio de esta circunferencia va a ser igual a más menos 3, ya que la raíz 9 es 3. Por lo tanto, es importante que el estudiante, cuando haga el análisis de los argumentos, sepa reconocer con qué expresión o lugar geométrico se está encontrando. Por lo tanto, acá se genera una circunferencia cuyo centro es 0, 0 y el radio se encuentra en más menos 3. Lo importante de recalcar acá es que como aquí estamos tratando con inecuaciones, entonces las inecuaciones van a tener múltiples soluciones, es decir, van a haber múltiples pares ordenados que van a cumplir esta restricción. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que los dominios voy a tener que responderlos en forma generalizada, ya que si me pongo a responder uno por uno, obviamente no terminaría. Por lo tanto, el dominio 1 va a ser todos los pares ordenados x, y, tales que cumplan esta condición. X al cuadrado más y al cuadrado sea mayor a 9. Como ya sabemos de que acá se va a generar una circunferencia, esta circunferencia, su contorno podrá ser segmentado o podrá ser normal. Y la solución podrá ser los pares ordenados internos o los pares ordenados externos. La matemática me da una señal mediante la relación matemática, es decir, mediante el símbolo de relación matemática, de qué parte de la gráfica me va a interesar y cómo va a ser el contorno. Por lo tanto, esto significa, este símbolo de relación matemática significa que la circunferencia tendrá un contorno segmentado, es decir,
los pares ordenados que caigan en el contorno de la circunferencia no van a cumplir esta condición. Y además vamos a tomar en cuenta la parte externa, es decir, todo lo que esté por encima de la gráfica de la circunferencia. Una vez que hemos calculado el dominio 1, procedemos a calcular el dominio 2, debido a una segunda restricción. El argumento de la raíz par debe ser mayor o igual a 0. Despejamos las variables, como acá es negativo, tanto las variables como la constante, multiplicamos por menos 1, y eso genera de que los signos de las variables cambien, la constante cambie, y obviamente el símbolo de relación matemática cambie de sentido de mayor o igual a menor o igual. Por lo tanto, reconocemos de que acá volvemos a tener una circunferencia en el centro, es decir, centrada, cuyo punto de centro es 0, 0, y cuyo radio va a ser más menos 4 debido a que la raíz cuadrada de 16 es 4. Ahora, ¿cómo yo sé si el contorno de esta circunferencia va a ser segmentado o va a ser normal? O sea, ¿cómo sé que los pares ordenados que caigan justamente en el contorno van a ser tomados en cuenta o no? Bueno, por el símbolo de relación matemática. Al ser un símbolo de relación matemática menor o igual, significa de que me van a interesar todos los pares ordenados del contorno, así que la circunferencia va a ser dibujada de forma normal. Y en cuanto a si me interesa la parte interna o la parte externa de la circunferencia, al ser menor o igual, significa que solamente me va a interesar todos los pares ordenados que estén en la parte interior de la circunferencia. Por lo tanto, generalizando el resultado del dominio 2, son todos los pares ordenados x, y, tal que cumplan esta condición. X al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 16. Si nos recordamos del análisis de una función en una variable cuando tenía varias restricciones, lo que hacíamos nosotros en esa oportunidad era calcular por separado los dominios y luego cada respuesta la representábamos en una recta real para buscar la intersección de esos dominios, es decir, buscar el intervalo que, al ser dado a la variable x, esta pueda satisfacer todas las condiciones o restricciones de la función. En este caso, como estamos hablando de una función de varias variables, vamos a hacer prácticamente lo mismo, solo que la representación ya no va a ser en una recta real, sino que vamos a tener que graficar y buscar la zona factible. ¿Qué es la zona factible? Va a ser aquel lugar donde se va a mostrar qué pares ordenados cumplen al mismo tiempo con la primera condición y con la segunda condición. Es decir, la intersección del dominio 1 con el dominio 2. Entonces, de forma general, el dominio de esta función son todos los pares ordenados que cumplan con esta condición y esta condición al mismo tiempo. Si eso lo mostramos en una gráfica, la primera circunferencia que ustedes ven es x al cuadrado más y al cuadrado mayor a 9, en la cual ya dijimos de que este símbolo me avisa de que su contorno es segmentado, o sea, los pares ordenados que caigan aquí no se tomarán en cuenta en esta restricción. ¿Y qué parte me va a interesar? O sea, ¿qué pares ordenados me van a interesar? ¿Los que están internamente en la circunferencia o los que están externamente en la circunferencia? Al decir mayor, me va a interesar todos los pares que estén afuera de esta circunferencia. O sea que si esta circunferencia estuviese sola acá, el dominio sería todos los pares ordenados que estén por afuera de ella. Sin embargo, como no está sola, como tiene otra circunferencia de mayor radio, que en este caso es la que ustedes ven dibujada en forma normal, su contorno es normal porque el símbolo de relación matemática es menor o igual, lo que significa de que los puntos que caigan en el contorno van a cumplir esta condición. Pero en este caso ya no me interesa de esta circunferencia la parte externa, sino que la parte interna. Por lo tanto, si esta circunferencia le interesa la parte externa y a esta circunferencia le interesa la parte interna, lo que yo debo preguntarme es cuál es la zona, cuál es el área en donde ambas circunferencias se intersectarían
en su dominio. Y por lo tanto, esto que usted ve sombreado en la gráfica representa a todos los pares ordenados que cumplirían con esta condición y esta condición al mismo tiempo. Por lo tanto, gráficamente este sería el dominio de la función. Bien, damas y caballeros, espero de que este video te sirva para entender básicamente cómo calculamos el dominio de una función y en posteriores videos vamos a ir aumentando la dificultad y obviamente ir aprendiendo algunas cosas nuevas e interesantes en el cálculo del dominio de una función de varias variables. Como siempre, agradecerte por tu atención, que tengas un excelente día.